Bienvenidos a una nueva conversación pendiente en este año que ya comenzó y que seguirá, por supuesto, con el derrotero de pensar, imaginar con otras y con otros este país, el destino del mundo, a través de las ideas, a través del cruce de la cultura, la política, la imaginación y el arte, que es el tema que nos convoca hoy con una invitada a quien yo conozco antes de que ella me conociera a mí, a que muchos de los que nos hemos dedicado a los oficios del periodismo cultural, las artes en su diversidad, hemos leído, hemos seguido y hemos tenido como una figura y una persona que abrió caminos para estar en este país de una manera distinta. Y estar en este país de una manera distinta implica, por supuesto, permanecer incómodo incluso ante la permanente tentación de acomodarse a los espacios que el poder le ha ofrecido también a la cultura y al arte en este país. Gracias a Carolina Ponce de León por estar aquí en esta conversación pendiente. No, Juan David, gracias a ti por invitarme y continuar una conversación que hemos tenido ya a lo largo de los últimos años y especialmente estos últimos meses. Es verdad. Entonces, Llevamos una conversación a partir de la escritura, a partir de un libro que publicaste que se llama Tantas vueltas para volver, para llegar a casa, que les recomiendo además, que está en las librerías, que es una memoria de su vida, pero también les recomiendo antes de que comencemos este otro libro, que a lo mejor estará en algunas oficinas distritales, que se llama El Efecto Mariposa, Ensayos sobre Arte en Colombia, 1985-2000, que recoge los escritos, las reflexiones, los ensayos, algunas de las columnas y textos que Carolina empezó a publicar desde 1985. Y vamos a empezar con esa idea de estar incómodo y de permanecer incómodo en el mundo que te tocó en suerte vivir y atestiguar. El año 1985 o los años 80 en general corresponden a un momento del arte en Colombia que a veces no hemos querido reconocer del todo, tanto lo que estaba antes como lo que vino después. Lo que estaba antes, tú lo dices en una despedida que haces, de la que ya hablaremos, del mundo del arte, o en todo caso de cierto mundo del arte, era un campo, si se quiere, capturado por unas estéticas, por unas formas, por unas sensibilidades que apelaban a ciertas geometrías, a cierta práctica de la pintura. Pero el arte contemporáneo, es decir, la contestación que había comenzado desde muchos años antes en el mundo y que había aquí, por supuesto, ejemplos como tu maestra Beatriz González o como el mismo Antonio Caro o como muchos otros artistas que estaban trabajando en Colombia, estaban un poco como subsumidos y se consideraban una especie de accidente de lo que debía ser el arte colombiano. ¿Cómo es ese primer momento en donde tú te das cuenta que hay una tensión y que te interesa intervenir en esa tensión? pues mira, Juan David, yo llegué de París en 1984 y me ofrecieron dirigir un nuevo departamento dentro del Banco de la República que se llamaba la sección de artes plásticas. Y era la primera vez que intentaban de formalizar institucionalmente un departamento y una infraestructura dedicada específicamente a las artes plásticas, a las artes visuales, porque hasta ese momento lo estaba dirigiendo el mismo director de la biblioteca, Luis Ángel Arango, que era Duarte French, que fue fundador de la biblioteca. Entonces él era una figura como magnánima que se ocupaba de la música, de las artes visuales, de la biblioteca. Y en este primer intento, pues yo llego de París y realmente pues estoy muy joven, tengo 29 años en el momento. Y solo podía trabajar desde elementos que yo conocía. Yo antes de irme había sido durante 3 años asistente de Beatriz González. Y puedo decir que mi formación intelectual, activista, política, comenzó a formarse al lado de Beatriz González. Porque Beatriz no era solamente una persona, no solamente era artista, sino que ella era la directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno, y ahí era donde yo era su asistente. Y
yo veía en ella el esfuerzo tan grande que hacía para consolidar una institución que tuviera relevancia dentro del medio artístico, es decir, que la labor del Departamento de Educación era equivalente en importancia a la oficina de curaduría, porque era esa la oficina desde la cual se establecía una relación con el público y una que realzaba lo que, digamos, la visión curatorial intentaba hacer, es decir, ocupaba una función de mediación. Entonces, a mi llegada en el 84, cuando yo regresé, había hecho algunos estudios en París. Cuando regresé, estaba sola en mi oficina porque yo no tenía ni siquiera en ese momento un asistente. Y me acuerdo que un día puse una hoja de papel en la máquina de escribir y la puse en diagonal y escribí: apreciado doctor Juan Manuel Ospina, que era mi jefe, era el subgerente cultural, necesito una secretaria, y le mandé ese papel Sí. con el Ya texto. era una declaración de principios. Entonces, Algo iba torcido. entonces ahí poco a poco fui como consolidando un equipo, pero mi diagnóstico primero era que estábamos en un medio que seguía rindiéndole pleitesía a la generación de Marta Traba, que era en los años 50 y nosotros estábamos en los 80. Entonces, sí, habían pasado varias generaciones, digamos, de las generaciones siguientes. Marta Traba incluyó algunas personas, digamos, Beatriz González, Felisa Burstein, de las pocas mujeres, porque realmente, por alguna razón, los grandes nombres de Marta Traba eran principalmente hombres. Entonces, pues yo veía que aún en las instituciones y en el mercado del arte colombiano, esas eran las figuras que predominaban. No había espacios para el arte joven. Digamos que hasta el 84 hubo el Salón Atenas, que era un salón anual que curaba Eduardo Serrano para el Museo de Arte Moderno, que era un salón interesante porque Eduardo tenía realmente una mirada hacia la vanguardia, hacia las diferentes estéticas que los artistas estaban tratando de insertar dentro de los lenguajes simbólicos que entraban en circulación a través de los periódicos, lo que fuera. Salón tenía pues una gran, producía un gran boom mediático, principalmente centrado en la institución y en la figura del curador, pero siempre era presentado como con este bombo de que esto es lo nuevo, y así lo hiciera año tras año. Lo que sucedía al siguiente año ya superaba lo que había pasado. O sea que de alguna manera se continuaba esa lógica modernista de que una generación supera a la otra, trae otra, empuja la vanguardia un poco más allá. Entonces, pero el Salón Atenas cerró. Entonces no había espacios para artistas jóvenes. Toda la institucionalidad, la crítica, el mercado, todo estaba enfocado en seguir capitalizando sobre estos grandes genios que pintaban con trementina, óleo y testosterona, porque era una cosa así, unas figuras que también tenían unas biografías enormes de mujeres y de éxitos en el exterior, y bueno, todas esas cosas. Y yo realmente sentí que mi labor era crear un espacio nuevo y no ir por el lado de la espectacularización del arte joven, sino realmente mirar a los artistas, ir a los talleres y mirar el mundo que habitaban y el mundo que sus obras estaban ofreciendo. Entonces, en ese momento fue cuando yo creé el programa de Nuevos Nombres, que eran exposiciones individuales, eran 2 o 3 exposiciones individuales, porque los artistas además tenían muchas obras guardadas en el taller porque no habían espacios de circulación.
Entonces, esas exposiciones no tenían como ese megáfono de los medios que tenía el Salón Atenas, pero yo creo que de una manera acumulativa creó su público, creó su necesidad, am, y yo comencé a escribir también al mismo tiempo, porque la escritura siempre ha sido un elemento muy importante de mi práctica curatorial. Antes de meternos a el devenir de esa decisión y de lo que por supuesto va a representar para Colombia una apertura que aún hoy sigue viva y es parte de lo que podemos conocer como el campo del arte, hay una paradoja que yo me he hecho la pregunta muchas veces y quizás ni siquiera la hemos conversado y quizás muchas personas no entienden esa paradoja. El lugar que acoge el proyecto es el Banco de la República, es decir, un banco nacional es el que acoge el proyecto posible para el arte contemporáneo. No había Ministerio de Cultura, había Colcultura. No recuerdo si había una dirección de artes plásticas o alguna cosa debía haber en Colcultura que estaba asociada al Ministerio de Educación. Pero es un banco central el que tiene una actividad cultural, había creado una biblioteca y entonces dispone. Y también estamos hablando, si estamos hablando de bancos, estamos hablando de capital. Y estamos hablando de los años 80, que es uno de los momentos en donde el mercado se va a meter, no porque antes no se hubiera metido, siempre ha sido el arte una materia y una mercancía de comercio. Sin embargo, aquí hay una apuesta mucho más decidida del capital de meterse al arte. Y en particular en Colombia, la paradoja y lo que no se menciona tanto, aunque se han hecho libros y estudios y textos, es que los años 80 son los años del capital del gran narcotráfico en Colombia. Entonces ahí hay una triada que me gustaría preguntarte ahora con la distancia, ¿cómo la ves? A los 29 años probablemente estabas viviendo, tratando de buscar los espacios, pero probablemente no es fácil darse cuenta de la evidencia, pero hoy, tantos años después, seguramente tienes algún tipo de reflexión sobre eso, ¿no? Pues sí, todo eso es interesante, pero digamos se me fue revelando poco a poco. Por un lado, cuando yo propuse hacer nuevos nombres, desde el punto de vista de la política cultural, el banco lo abrazó inmediatamente, porque cumplía como un objetivo de fomentar la creación dentro de las nuevas generaciones. Cumplía ese como renglón, pero digamos que extrañamente el banco no lo respaldó del todo, es decir, no le dio todo el presupuesto que requería. Y extrañamente era como si estuviéramos operando en como, como si fuéramos un espacio independiente. Yo sé que la institucionalidad estaba ahí, Pero secretamente, digamos, allá. pero digamos, nunca valoraron lo que eso implicaba en cambio, en términos de los cambios paradigmáticos que estábamos moviendo. Es decir, qué artistas estaba escogiendo. Si la primera exposición que yo hice fue de nuevos nombres fue de Miguel Huertas, que después se volvió un gran académico y una persona que piensa realmente a la educación desde la Universidad Nacional. La segunda exposición fue Doris Salcedo cuando Doris tenía 22, 23 años. Y así, es decir, todos los artistas que yo estaba invitando eran artistas que iban a entrar a realmente provocar el giro, no solamente de las prácticas, no solamente que ya no es la pintura, que ya no es la escultura, sino realmente un pensamiento diferente en torno a cómo ser artistas, por qué ser artistas y cómo y qué retos éticos nos implicaba ser artistas en un momento cuando al año siguiente que yo comencé mis labores en la biblioteca tuvo lugar la toma del Palacio de Justicia y la retoma por parte del ejército. Entonces, ese momento
fue un hito no solamente en la historia política colombiana, sino también en las artes visuales. Beatriz González cambió totalmente su enfoque porque hasta el momento había sido un poco más satírico en su relación con el ejercicio político, porque antes de eso están todos los dibujos maravillosos que ella le hizo a Turbay, incluso a Belisario, pero a partir de cierto momento su mirada se torna más hacia la experiencia de duelo, hacia la experiencia de personal, individual y colectiva que cada uno estaba sufriendo a raíz de lo que estaba del escalamiento que comenzó a partir de ese momento. Doris Salcedo también pasó de trabajar la escultura, digamos que había unos nuevos materiales que ella estaba introduciendo, pero a partir de la toma del Palacio de Justicia, ella también comienza a mirar qué es esa experiencia, tanto de las víctimas como de lo colectivo en torno a estas muertes que se acumulaban día tras día. Además, como tú sabes, a la semana de la toma del Palacio sucedió lo de Armero. Entonces es como que las fuerzas naturales, las fuerzas políticas, las fuerzas del crimen, del narcotráfico, todo esto era muy abrumador. Y como tú bien señalas, al mismo tiempo está como este auge del mercado, que es una cosa muy impresionante, pero ese mercado es un narco coleccionismo que está enfocado en las grandes figuras de Marta Traba, de Obregón, de Botero. Es decir, era la mejor manera de lavar dinero, porque la especulación que permite el mercado hace que eso fuera realmente una manera muy efectiva de poder hacer ese lavado, ¿no? Entonces, para los artistas jóvenes, ese mercado no existía. Es decir, existía para los grandes nombres. Y había, digamos, dos galerías, que una ya desde los años 70, que fue Belarca, que luego se volvió la Garcés Velázquez, y estaba la galería de Valenzuela y Klenner, que luego se volvió solamente Valenzuela. Pero digamos que desde la galería Garcés Velázquez, ellos fueron como los primeros en realmente tratar de consolidar, de crear un mercado. Generalmente eran coleccionistas de la comunidad hebrea, y tratar como de educar un ojo, pero siempre con principios modernistas, es decir, elogiando al artista, poniendo no tanto los contenidos, sino cómo se puede captar, cómo esto es una inversión. Pero digamos que ellos tomaban riesgos artísticos, y como tú dices, pues después de la generación de Obregón y Botero y todos ellos, sí hubo esta generación que se inclinó más hacia los lenguajes y las prácticas conceptuales, que eran Antonio Caro, Adolfo Bernal y bueno, y otros, que pasaron bajo el radar de ese coleccionismo. Ellos realmente, Antonio Caro realmente no creó mercado sino pocos años antes de su muerte. Y él iba y hacía un trabajo muy poético y muy solitario, de ir a pintar sus matas de maíz en las paredes, y nunca se supo poner en valor qué significaban esos gestos. Beatriz, pues porque Beatriz viene también de la pintura, entonces Beatriz era mucho más fácil de asimilar de alguna manera, pero es muy interesante, digamos, Beatriz y Fernando Botero son artistas que nacieron el mismo año, que creo que es 1932. Sí, 33, sí. Y el mercado de Botero, que pasó por toda esa lavandería del narcocoleccionismo, alcanzó valores tan exuberantes que él pudo comprar su avión privado, ¿sí? Y las obras de Beatriz
alcanzaban apenas $2,000, $3,000 en el mercado. Y hasta ahora están, Y hasta ahora bueno, sí, hace unos años, digamos, pero sí, me sirve esa idea de comparar esas dos figuras para quizás explicitar que siempre ha habido un arte político en Colombia, no es, digamos, exclusivo de esa generación, desde las vanguardias de los 20, en fin, siempre ha habido una contestación política desde el arte en Colombia. Pero para concentrarnos en ese momento, lo complejo es que ese arte o esos artistas van a correr todos de maneras distintas también el destino trágico del país y del mundo, el neoliberalismo que finalmente termina por tragarse todo. Pero antes de eso, tú haces algo que creo que es importante decir, y es que fíjate que hasta ahora estamos muy centrados en Bogotá, pero tú empiezas también a tratar de abrir los ojos y decir qué pasa en el país, qué está, porque 8 años después tú vas a hacer algo que es fundamental, que es una exposición, que yo creo que es una exposición que es reconocida en el mundo del arte, que es Ante América, por señalar algo que hoy seguimos discutiendo, que hoy sigue siendo parte de los debates importantes de este país. Me gustaría que hablaras un poco de ese arte que tenía de alguna forma una motivación política, lo que hoy han querido convertir casi en un pecado, tener mm, ideología, tener posición, contestar. Lo que hacía Doris era activismo también, activismo digo desde el arte, o Beatriz, en fin. ujú. ¿Qué sientes de ese momento y cuál fue la verdadera potencia de esa generación? María Fernanda Cardoso, María Teresa Incapié, en fin, Mapa Teatro. Hay muchos artistas que vamos a ir mencionando, pero son jóvenes, pero además están asumiendo una posición política. Sí, yo creo que lo que fue fundamental fue ese momento crítico que nombré, ese momento del momento de la toma y sobre todo de la retoma, ¿no? Y creo que, porque todos estaban siguiendo, claro, todos eran personas, porque tanto José Alejandro como Pues Doris Alejandro Salcedo Restrepo. éramos, José Alejandro Restrepo y Doris Salcedo éramos discípulos de Beatriz González, es decir, teníamos esa escuela. Beatriz decía que ella era Goya, ¿sí? Que era la crítica del, Ujú. del reino, ¿no? La cronista y la crítica del reino. Entonces, digamos que esa conciencia está, pero digamos que lo que era interesante era cómo, cómo cambia la mirada. Digamos, sí, siempre ha existido una mirada política desde el arte. Botero hacía sus cosas con sus arzobispos y Carlos Granada, el Taller Cuatro Rojos, hacía sus denuncias hacia la subordinación a Estados Unidos, la guerra de Vietnam. Digamos, siempre ha existido, pero digamos que los nuevos lenguajes eran diferentes. Digamos, si uno coge solamente dos artistas, para simplificar. Ujú. Doris Salcedo, ¿qué hace? Doris Salcedo comienza a recorrer el país a entrevistar víctimas. Y en esas conversaciones se transmite un afecto, se transmite una experiencia de cuerpo, se inmersa en una situación, en un paisaje contestado, de desplazamiento, de lo que fuera, y trata de traducir esto materialmente sin recurrir a mecanismos didácticos, sino que la experiencia con la obra fuera atravesada por el cuerpo, es decir, otra manera de sentir el objeto escultórico y sus significados. Digamos que antes uno ve una pintura de Carlos Granada y está el militar y la prostituta y el capitalista y el esto, es decir, El avión funeral, sí. había como un teatro muy específico y cuáles eran los personajes que interactuaban unos contra los otros. Aquí había un lenguaje mucho más sutil y mucho más difícil de nombrar, porque lo que se trataba era de generar una, una empatía a través de lo sensorial, a través de la emoción y no tanto
de una experiencia didáctica. ¿Con qué obra gana el Salón Nacional del 86? Ella lo ganó con una obra que no me acuerdo cómo se llamaba. Era una gran estructura, casi un andamiaje así muy alto, hecho con pedazos de muebles de hospital que ella sometió como a procesos químicos y entonces se había gastado y había como incrustaciones de otras cosas. Me acuerdo que habían como unos bebecitos de plástico que estaban como muy atravesados, pero esto fue, no mentiras, tal vez fue después. Tal vez eso fue a los 2 años, porque fue en el 87. 87. Pero es un poco hablar de la muerte, ¿no? Es una manera de hablar de la muerte y de hacer una estructura que de alguna manera juega con la geometría estructural, geométrica, que era lo habitual dentro del campo del arte Ramírez históricamente, desde Villamizar. Negretti, Ramírez Villamizar. Pero ella comienza a meterle estos elementos, el fuego, el desgaste, el deterioro, el abandono, am, para evocar sentimientos, ¿no? Y por el otro lado, porque quería mencionar a José Alejandro Restrepo, José Alejandro comienza un campo de investigación que también se centra en el cuerpo, es decir, el cuerpo comienza a ser a partir de cierto momento como el canal de recepción o el canal de significación. Entonces el cuerpo se vuelve un lugar simbólico. El cuerpo es el que es herido por el conflicto, el cuerpo es el que es torturado por el estatuto de seguridad, el cuerpo es... Entonces, José Alejandro comienza como a hacer una investigación en torno, por ejemplo, a una iconografía en torno al dolor del cuerpo desde el catolicismo, ¿sí? Desde toda la historia colonial y cómo hay digamos, un endoctrinamiento a través de imágenes del mártir, del cuerpo herido, y cómo ese cuerpo herido es también un teatro del poder. Entonces, estos nuevos lenguajes introducen nuevos elementos de una manera mucho más sutil. Ahora lo de José Alejandro Restrepo es una investigación realmente iconográfica y él crea como estas instalaciones donde habla de iconoclasta, ¿qué es lo contrario de iconoclasta? Iconofilio, y, Sí. y saca elementos de los medios, donde los medios tratan de decir, no, no tengo un ejemplo específico de José Alejandro, pero digamos que iconoclasta puede ser el gesto de Hitler diciendo que todo este arte que es moderno, bla, 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 es degenerado. Eso es iconoclasta, eso es iconofilia, es Adoración a los... cuando se hace una adoración a las imágenes del poder. Sí. Entonces, él tomaba cosas, por ejemplo, del hijo de Pablo Escobar hablando de que Dios perdone a su padre y habla a los íconos, entonces esos iconofilia. Entonces, muestra cómo los medios van manipulando los discursos. Entonces, casi que que son lecciones de lectura de los medios, ¿no? Y ahí muchas veces seguimos de largo para contar la historia, pero muy pocas veces le preguntamos a quienes estaban en ese momento y tenían 30 o 32 años y estaban poniendo su cuerpo también en un momento que realmente era un momento complejo. Estamos hablando de los años 80 y no era un momento sencillo, era un momento en donde la guerra sucia estaba instalada en el país, desaparecían gente, o sea, había una cosa, no es que se haya ido, pero era mucho más explícita. ¿Cuál es la recepción o cuál es el comentario que empieza a hacer el poder? Porque hacia el principio estabas en la oficina escribiendo con la máquina torcida, después de 4 años y después de ganar un salón nacional y después de que aparece Mapa y que aparece María Teresa y que aparece mucha otra gente en Medellín, insisto, en Cali, ¿cuál es empieza a haber una reacción? Y empieza a haber una reacción fuerte en la prensa, en los medios, por ese país institucionalizado que se siente interpelado o en todo caso que vuelve a ser la misma operación de siempre. Eso no es arte, eso es... Sí,
Eso era una discusión, sí generó una discusión muy bizantina, Mm. diciendo que el arte, lo extraartístico no debía ser parte del arte. Sí, entonces venimos como de una teoría de que el arte es el arte por el arte, es la forma, es el color, es sí, las relaciones entre un plano y el otro plano, es el estilo, es mil otras cosas. Y, y era una discusión fuerte, y, pero al mismo tiempo, como te dijera, digamos que eso sucedía dentro de las páginas de la prensa, pero no tenía un eco mucho más allá. Digamos que O sea, te- no te comentaban dentro del poder como, oye, sí, no hagas esto más, o no te no, sugerían. Yo no recuerdo se burlaban de mí. en la Se- exposición que tú hiciste de los 40 años de Mapa Teatro, o de Mapa en todo caso, que fue hace 2 años o tres, que tú hiciste, porque ya vamos a hablar de esa relación. Hay una recorte, una crítica que hace alguien a una obra que era una ópera o algo que montó Mapa en el Ay, Colón, sí, sí. y hay una suerte de impugnación muy violenta de que la institucionalidad es un momento Sí, parecido a este, de verdad, sí, en el sentido de que sí, se que están estaban haciendo la disputando. apología a la criminalidad de Pablo Escobar, era la crítica. Entonces, para un poco, para terminar, eso tiene que ver con la decisión de también tú defender lo que estás haciendo y escribir y Sí, exponerte a la discusión pública. sí. Yo lo que sentía es que el público estaba siendo muy mal educado por la crítica de arte que existía en ese momento y por la Fanfarronería, fanfarronería eso, fanfarronería. de la prensa cultural, que solamente se derriten en elogios y en estas ficciones del artista que tiene éxito y que fue a París. Es decir, que hay unos clichés que seguían como repitiéndose, y yo decidí, y siempre es decir, es una posición que yo tengo hasta el día de hoy. Yo siempre he sentido que mi labor es pedagógica, y yo asumí escribir crítica de arte, aun cuando yo estaba en el banco y todo el mundo me decía que no se puede ser arte y parte al mismo tiempo. Pero yo sentía que si yo hacía una curaduría, eso está arraigado en un pensamiento. Y yo, para expresar mi pensamiento y para que comprendan, yo tenía que articularlo. Ahora, yo no hablaba de mis exposiciones, Ujú. pero sí expresaba mis posiciones ante la institucionalidad, ante otras formas de hacer arte. Y para mí la curaduría y la escritura eran inseparables. Entonces, esa, esa labor pedagógica era una manera de asumir la curaduría como una acción pública, y no solamente como un espacio que está abierto a todo el público, sino que uno realmente está haciendo gestos para atravesar el tejido público de lo que son el sistema del arte en general. Entonces, yo quería ser muy pedagógica, y yo decir, el estilo, la crítica de arte del momento era estos elogios que se derritían así en arabescos, y había, o si no, había una mala leche Ya para tremenda. atacar. Es decir, era lo uno o lo otro. No había una reflexión. Y todo en una lógica de una escala de valores construidas sobre las lógicas del modernismo, del artista genio, de esto y de lo bueno y lo malo. Esto es buen arte, esto es mal arte. Es decir, siempre unos criterios que son pues subjetivos, ¿verdad? Entonces yo quería primero ejercer una ética de la escritura, es decir, cómo escribo yo de cosas que me gustan o con las cuales no estoy de acuerdo, desde una manera ética. ¿Cómo hago yo para hablar? Y la única manera era tratar de hacer
lo más preciso que yo podía, porque si yo escribía, porque una cosa que hacía era como escribir sobre exposiciones, que es una manera de tener una mirada abierta sobre el devenir del arte en el momento. Las exposiciones recoge como una experiencia de varios años de un artista. Los textos, digamos, los ensayos, pues son otro tiempo, pero las críticas de arte cuando yo las hacía y como yo era amiga de todo el campo del arte, pues yo tenía muy presente a quién le estaba hablando y por qué le quería decir que desde mi experiencia, mi subjetividad, mi lugar de mirar, esa obra caía en esta situación. Entonces, siempre trataba de mantener un rigor bondadoso. Ujú. Siempre quise ser lo más preciso como un acto de generosidad. Ahora, sí hubo algunos momentos en que dejé que la mala leche me ganara, pero solo recuerdo de dos, en que realmente pues Te pudo la me, emoción, me- me te dejé llevar capturó. por la emoción del momento y dije cositas que de pronto eran justas o no eran justas, no sé. Pero en general, digamos, mi actitud hacia la escritura era eso, era una función pedagógica para entrenar un público a ver y para invitar un público a ver. Porque muchas veces uno hace una exposición y la exposición se llena el primer día, pero ya no hay seguimiento. Los siguientes días no, no hay una cultura, no había una cultura de ir a ver una exposición y yo esperaba que a través de la escritura, aunque yo sabía que mis principales lectores en la prensa eran los estudiantes y las personas del medio, pero el hecho que estuviera en un medio como El Tiempo, que podía ser leer por todos, que de pronto eso podía generar una cultura de ir a ver a los artistas, de Cuando valorar a todavía los se leía el artistas periódico, sí. y crear una una idea de que el arte te sirve a entender tu tiempo, que las sensibilidades nuevas te ayudan a contemporaneizar tu sensibilidad hacia lo que está pasando. Entonces, era una estrategia llevada en diferentes frentes y que agrupaba también la energía de mis padres, es decir, de José Alejandro, de Doris, de Mapa Teatro, es decir, había una energía colectiva en el sentido que nosotros formamos de alguna manera una comunidad de afecto en que cada uno desde sus diferentes frentes am, buscaba mejorar, cambiar. Y yo siempre he pensado que es un poco como la barca, El arca. no, no, ese, el de Teseo, que se va Ajá. cambiando, que nosotros lo que estamos haciendo con el mundo del arte era ir cambiando las Las- piezas poco a poco hasta que en algún momento todo el barco estuviera renovado sin haber creado un colapso, porque no era la idea, digamos, modernista de que llegamos nosotros y esto es mejor y esto es lo nuevo, sino, no, era cambios estructurales profundos, pero hechos acumulativamente, colectivamente, am, con profundidad crítica, con sensibilidad, y eso iba generando ese cambio que sucedió ahí. Pero en todo caso, el arte también enseña otra cosa cuando uno está dispuesto a asumir eso que en principio se vuelve la emoción de la ruptura y que poco a poco va encontrando también unas maneras de acomodarse, y es que uno también empieza a percibir los signos de los límites de ese propio momento. Durante 6 años, 8 años, tú de alguna manera con esa conversación de afectos abres a un montón de lenguajes, posibilidades, miradas. Insisto en lo de otras ciudades porque viene mucha gente de otros lugares también. Es decir, hay una especie de conversación, perdón, muy poderosa,
pero hay algo que tiene que ver con este 2025 y que tuvo que ver con un debate que pues yo tuve el año pasado, y es que seguramente tú empezaste a advertir, y todos ustedes que estaban a 2 o a 3 o a 4 años, de que la América Latina y España convirtieran el desembarco y el arribo de las tropas y de los soldados españoles y la colonización en un acto de celebración del encuentro de dos culturas, como decías desde entonces, y no sé si tiene que ver o no, yo creo que sí, por supuesto, es mi lectura. Seguramente tú empiezas a imaginar que ese es tu final de ese momento, es decir, si hay un límite para esto, será el límite en donde ya el argumento y la discusión se vuelva tan compleja que ahí ya no van a aceptar más la comodidad, que está bien que lo hagan aquí, está bien que jueguen, pero elevar la discusión y hacer la exposición que hiciste, me gustaría que cuentes sobre ella con Gerardo Y Rachel Weisz, y Gerardo Rachel Mosquera. Weisz, Gerardo Mosquera, cubano, y Rachel Weisz, norteamericana, Sí, que se llamó Anteamérica. Creo que fue como la especie del colofón de aquí dejo esto y tengo que irme porque sí, esto ya no tiene más sí, camino por acá, digamos. sí. Antes de llegar a Anteamérica, quiero hablar un poco de dos cosas. Uno, digamos que esa comunidad de afectos que habíamos creado ah, era también un equipo de trabajo. Ujú. Es decir, estaba la realidad de que el banco tenía 22 áreas culturales dispersas por todas las regiones. Y entonces, para mí era importante que se usara la colección, es decir, ¿para qué nos sirve una colección en una bodega? Entonces, invitamos a artistas a que hiciera la curaduría de esas exposiciones, todo para Desplegarlo. proyectar esa idea didáctica y también para ofrecerle a las escuelas de arte otros apoyos, porque uno aprende la historia del arte aquí a través de láminas, diapositivas en esa época. Y era la efervescencia también de mandar a las diferentes regiones, a Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden, José Alejandro Restrepo, María Teresa Incapié, Doris Salcedo, Raúl Cristancho, a decir, a una cantidad de artistas a que fueran, a que enseñaran historia del arte, a que dieran talleres, a que mostraran obras. Entonces yo hacía exposiciones con los nuevos artistas, Luz Ángela Lizarazo, Juan Fernando Herrán, muy jóvenes, todos en sus 20, 22, 23 años, pero mostrando cómo la pintura había cambiado, cómo había salido el marco. Es decir, había una intención de realmente mejorar la calidad de discusión en torno a la creación artística y ayudar a pensar en nuevos parámetros, no cambiar, no indoctrinar, pero sí como ampliar la mirada sobre lo que se hacía. Y para ellos fue definitivo porque pudieron ir también al país, ¿no? También. Y entonces, pues a raíz también del escalamiento del conflicto armado, las puertas de Colombia hacia el exterior se cerraron en cuanto a la visita de artistas, de curadores internacionales o estudiosos del campo artístico. Entonces, estábamos realmente muy aislados. Las nuevas generaciones no tenían mercado, el mercado estaba por aquí siendo especulado hasta más no poder, y había una intimidad en el trabajo artístico, porque los artistas estaban como liberados también de las presiones que implica un mercado que les está exigiendo una producción constante y rápida, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé, bueno, pues una manera además estaba esa fascinación con lo que se hacía en los centros, en el norte. Entonces toda la información venía en revistas de Art Forum que se pasaban unos entre otros, se fotocopiaban, se no sé qué, y el diálogo con la contemporaneidad era este diálogo con un periódico que estaba también fuera de contexto. Es que la gente no entiende que esos circuitos Claro, no están había. desarraigados de cualquier historia enraizada, ¿no?
Entonces me parecía que era alucinante que uno supiera más lo que está pasando en Nueva York que lo que está pasando en Caracas o en Santiago o en Buenos Aires. Entonces comenzamos a hacer programación de exposiciones internacionales de Latinoamérica para que el arte colombiano se insertara dentro de un contexto al cual pertenecía de hecho, pero que no se había cumplido. No había una circulación, no sí, no había una conversación, claro. Entonces, ahí fue que en una de esas invité a Gerardo Mosquera que trajera una exposición que él había curado, que se llamaba Los hijos de Guillermo Tell. Y ahí ahí se consolidó, digamos, un proceso de politización mía con respecto a la interculturalidad. Y entonces, cómo esta generación de artistas que venía con la exposición de Gerardo Mosquera eran artistas que habían nacido dentro de la Revolución Cubana, que asumían una voz crítica hacia el régimen de Fidel, pero sin abandonar los principios socialistas. Uh-huh. O sea que hay una crítica del sistema, pero bueno, finalmente todos se acabaron yéndose para Miami, pero en ese momento no había sucedido y estaban trabajando. Es muy duro. El final es que todo esto es muy duro. Sí, pero en ese momento, digamos, había una cosa porque yo de todas maneras había heredado de mi madre un amor por Cuba y por su revolución y por de una generación anterior a la mía, pero yo respetaba muchísimo y había ido a Cuba porque mi mamá había sido diplomática ahí. Entonces yo quería hacer esta exposición y para mí esa exposición lo cambió todo porque los artistas cubanos vinieron con lenguajes vernáculos, es decir, ellos tenían un conocimiento de lo internacional, pero también arraigado a sus culturas, a sus creencias. Entonces unos son de religiones yoruba, otros son de esto, es decir, había una canibalización por un lado de lo global, pero había una apropiación desde su territorio, por decirlo uh-huh. de una manera contemporánea. Sí. Entonces esa exposición cambió todo y fue muy emocionante y en esa como alegría que produjo, porque eso estaba lleno de estudiantes que venían a ver, porque era la primera vez que veían un arte contemporáneo en términos propios, uh-huh. un arte contemporáneo decidido con desafío en términos propios. Y eso era muy bello. Entonces de ahí nació, Darío Jaramillo, que se volvió el gerente cultural después de Juan Manuel Ospina, me dice: Carolina, tenemos que hacer algo para celebrar los 500 años. Y en función de los 500 años, comenzamos a pensar, bueno, obviamente no vamos a celebrar el encuentro, es decir, buscar todos los eufemismos con los que han tratado de hablar de ese momento histórico, y decidimos hacer una anticonmemoración, invité a Gerardo y comenzamos a crear esta idea de Antiamérica, que era una visión rota de América Latina, es decir, en una América Latina que iba desde el absoluto sur hasta Canadá. Era una América Latina migrante, era una América Latina de la diáspora, era una visión de las Américas como propias, es decir, ese plural nos incluía a nosotros. Entonces era una visión obviamente muy politizada, y habíamos incluido las comunidades de puertorriqueñas de Nueva York, los nuyorican, los chicanos, las islas de Bahamas y eso, no me acuerdo cómo se llaman,
ese como pequeño archipiélago que hay ahí. Que Haití, Sí, Haití, todo eso. Entonces invitamos incluso Curazao, Aruba, las que no tenían las Antillas, digamos. la raíz del lenguaje español o portugués. Entonces era realmente romper como toda la idea de una América Latina geopolítica, de distribución geopolítica, sino más bien una de flujos, de contaminaciones culturales, de, de luchas postcoloniales, y era en muchísimos lenguajes, es decir, era una exposición donde uno podía encontrar como la esencia pura de las construcciones de Alfredo Yar Ujú. sobre, sobre la conquista, pero en medio de todos los lenguajes uno encontraba a María Teresa Hincapié, que decidió habitar los espacios que ahora son el Museo Botero, habitar los espacios de ese museo. Se trajo sus conejos, se trajo una bolsa con semillas y nueces, Hizo que una era lo que ella pequeña comía. vida ahí. Y ella hacía esta vida sin interactuar con nadie, en un tiempo totalmente lento, porque tú sabes que María Teresa hacía estos gestos que eran ralentizados, que eran meditados, que eran como marcar el presente, y mientras tanto estaba toda la bulla de la gente visitando, pero ella estaba, pero ella estaba ahí, es decir, esa como diversidad de lenguajes. No estamos diciendo, mire, hay un nuevo arte y sus características son estas, no, hay una nueva mirada, América Latina es un lugar de enunciación, aquí estamos y aquí tienes desde lo más pulcro y conceptual hasta lo más desordenado, que es pues darle de comer a tus conejos. Y esa A la- exposición, pues evidentemente marca un punto de inflexión para ti y para muchos, y también, digamos, en dos sentidos. Tú decides casi que atender el llamado subliminal de la exposición y entonces te vuelves una inmigrante. Cualquiera supondría que después de 8 años de unas relaciones, de un poder, pues lo que seguiría era, qué sé yo, el Whitney o una institución del norte global, porque ya se había entendido que es la segunda contradicción que hay en ese momento, y es ya la captación de ese sentido común por parte del neoliberalismo que entra de lleno en América sí, Latina, entiende que esa sí es una nueva forma y que esa sí es una nueva manera de mercadear América Latina en el mundo, y eso va a significar miles de cosas que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todas ellas. Pero hay algo que quiero reivindicar, y es la audacia de irte, de renunciar, digamos, a ese espacio de comodidad en donde ya estabas consagrada, ya el sentido común se había instalado. De a partir de los años 90 ese arte va a empezar a pulular, se abren más espacios, no estoy diciendo que todos los caminos han sido fáciles, pero en todo caso el campo se abre. Y tú te vas a Nueva York, pero no te vas, insisto, al MoMA te vas al Museo del Barrio, que es y es tu permanencia en los Estados Unidos durante 15 o 20 años, que ocurre es en espacios de personas que están por fuera del sistema. Hay una decisión política en decir, listo, ahora yo tengo que moverme, pero me muevo a atestiguar algo que hoy, 30 años después de tu migración, de tu viaje, o 33, es el gran tema de Estados Unidos hoy. Esos que tuviste crecer, esos que acompañaste en el Museo de Barrio de Nueva York y después en la Galería de la Raza en San Francisco, son los que pudieron tener un espacio, pero hoy están siendo absolutamente desalojados, que era la lucha política de esas personas que tú acompañaste allá, que yo creo que sí, hay una lucidez, que en el fondo es comprender el arte, ¿no? Llevarlo sí. adentro, decir, bueno, es que es así, no puede ser de otra manera. Sí, hay muchas cosas Que nos que están saltamos, ahí, sí. sí. No, porque realmente es interesante que cuando hacemos Antiamérica, nosotros estamos en un empuje que llevaba incluso la academia de, de cuestionar los ejes norte-sur, centro-periferia, ¿no? Y entonces comienzan a abrirse los circuitos internacionales
a los artistas, a Doris Salcedo, a Sildo Meireles, a Alfredo Llares y a diferentes artistas de América Latina comenzaron a hacer como un nuevo paquete hegemónico que había sido logrado por esta lucha por crear una perspectiva horizontal y no vertical de las relaciones interculturales entre los centros y nosotros, ¿no? Romper como esa relación subordinada. Yo termino ante América y yo realmente digo que yo había cumplido lo que mi editor del tiempo me había dicho, porque yo lo llamaba, yo lloraba y decía, mire, yo no sé cómo puedo darle valor al arte en un momento de barbarie como esto, con todas las masacres, y yo le lloraba y él me decía, Carolina, lo que tú haces es una acción contra la barbarie, tú tienes que seguir, tú no puedes abandonar. Yo decía, sí, mis interlocutores son banqueros, nunca me van a entender, estoy aburrida de este tipo de diálogo. Y él me dice, mira, tú, al cabo de un año, di tú que has avanzado 10%. Si tú sigues así, al cabo de 10 años, habrás hecho El 100%. un giro del 100%. Y cuando yo hice ante América, yo dije, ya di el giro. Ya nada me llama aquí. Y llego a Estados Unidos y yo pude escoger dos caminos, o seguir ese camino de infiltrar los circuitos globales con artistas de América Latina, que me parece muy importante, que no es decir, no lo voy a excluir como importante, pero a mí no me interesaba. Entonces yo decidí aceptar un trabajo que me ofrecieron en el Museo del Barrio. A mí me interesaba, es decir, me gustaba que mis lugares de enunciación fueran claramente desde el exterior hacia el centro. Me interesaba eso, me interesaba poner en cuestionamiento esa frontera. Entonces, mis colegas, que sí estaban siendo seducidos por esta neoliberalización del mercado y este nuevo del acceso de nuestros artistas al MoMA, de nuestros curadores a las grandes instituciones hegemónicas. A mí no me interesaba eso. Y entonces yo veía que bueno, que yo había partido de aquí, de esta institución cultural, el establecimiento en Colombia, que tenía estas cosas, que tenía el periódico, que tenía las áreas culturales, es decir, tenía todo esto, a pasar a un museo de barrio, que sin embargo quedaba en la Quinta Avenida de Nueva York, es decir, después del Guggenheim venía el Museo de Nueva York de Diseño y luego venía el Museo del Barrio, o sea, que estaba de todas maneras en la milla donde están el Metropolitan y todos los museos, pero era un museo que históricamente había sido fundado por profesores, por los profesores puertorriqueños del barrio latino de Harlem del Este. Entonces venía de una raíz activista. Eso a mí me interesaba y ellos me invitaron a mí porque querían ampliar su programa que estaba enfocado en los artistas de New York, de New Yorkican o puertorriqueños, y querían ampliarlo a América Latina. Y entonces eso era como mi misión y era una tarea muy complicada, primero porque ellos mismos no entendían las contradicciones que habían ahí adentro, porque los latinos que llegaban a esos circuitos internacionales eran artistas de condiciones sociales muy diferentes a los artistas que venían de la clase trabajadora neoyorquina. Y entonces tenían accesos también a becas, a instituciones hegemónicas que no tenían. Entonces había unas tensiones muy complicadas de manejar ahí, pero a mí me interesaban esas tensiones, tanto al interior de la comunidad latina, como en la relación de esa comunidad latina con los estos. Entonces yo propuse que nunca me lo aceptaron, pero yo había propuesto hacer exposiciones donde traíamos a un artista que a mí me fascinaba en esa época, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una artista afroamericana
muy interesante y yo quería que viniera y dialogara con otra artista de América Latina, de una experiencia cultural similar y que la norteamericana, regresara como una raíz de comunidad que ya no existía dentro del circuito hegemónico y que se estableciera un diálogo horizontal. Bueno, ese programa nunca me lo dejaron hacer porque decían que no estaban listos para introducir un artista del mainstream americano dentro de los espacios del museo. Pero me interesaban esas tensiones y por eso fue que Anteamérica me empujó en esa dirección de no irme por el lado neoliberal, sino de seguir sino de seguir en instituciones latinas, y hice lo mismo cuando llegué a San Francisco, o sea que fui de aquí a aquí a un cuchitril en San Francisco que se llamaba la Galería de la Raza, que también fue parte de los movimientos de derechos civiles chicanos, de los artistas que surgieron junto con César Chávez, que era el líder de los agricultores, de la Unión de Agricultores, el sindicato. y, y esa idea que el arte es parte de una colectividad, el arte es parte de una, no solamente de una colectividad de artistas, sino de un momento de cambio, de una lucha, de una, de una, de una conservación de memoria histórica, de una transformación, y los chicanos pues tienen una ética que a mí me parecía muy interesante, por ejemplo, el de politizar el lenguaje, que ellos saben que ellos pertenecían a generaciones que sus padres buscaban la asimilación completa, es decir, no aprendieran español, asimilarse lo que mimetizarse, ¿no? Como si usaran un camuflaje permanente para poder integrarse a una sociedad totalmente racista y clasista y xenofóbica como es de Estados Unidos. Entonces, ellos tenían un lenguaje muy diferente al Spanglish de los neoyorquinos, Puertorriqueños. sino que los de ellos eran politizados, es decir, allá te guacho, sí, todo era, todo era un lenguaje hecho para desestabilizar, para mostrar su biculturalidad y su capacidad transgresora de lo puro, de apropiarse de un territorio a través de un lenguaje híbrido. Ujú. Entonces, todo eso a mí me parecía fascinante y de hecho en la galería fue el lugar donde yo duré más tiempo a nivel institucional, porque estuve ahí casi 13 años. Como no nos vamos solo a centrar en la biografía y ya vamos hacia el final de la conversación, eh, tú regresas en 2014 a una Colombia radicalmente distinta a la que habías dejado. No nos vamos a detener en lo que hiciste ahí tú, pero sí me gustaría una lectura de cuál es, digamos, la caracterización que tú haces de ese momento de los años 80 a lo que realmente pasó en los 90, la primera década de 2000, 2010, y que creo que ahora está en una suerte de disputa o en todo caso declive, que es la captura de todo eso por parte de un sistema de intercambio de mercancías, un sistema de intercambio de poder, todo un Ujú, sistema en donde la política, por ujú, ejemplo, se mete con el ujú, campo del arte, le quita, a mi modo de ver, esa es una lectura personal, por supuesto, toda su potencia política, por lo menos a esa, que va a empezar a ir a ferias, que va a empezar a ir a bienales, que va a empezar a volverse tema ujú, de conversación y de comodidad, que empieza a adornar, uno ve las denuncias de todos esos artistas, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de las fotos de las amapolas de Juan Fernando Herrán, ujú, pues adornan casas de banqueros y de... No es culpa de Juan Fernando Herrán, por supuesto, estoy poniendo un ejemplo, pero ya ujú. dejan de incomodar, se vuelven decorativas para Sí. ellos, por supuesto, porque se captura todo eso. ¿Cuál es tu lectura de eso que pasó, que empezó con todo ese entusiasmo que pervivió en ti porque viviste experiencias distintas, como dices, minoritarias durante muchos años, pero que seguramente al regresar vas a testiguar como un testigo Sí, de algo que impresionantemente o no había sido capturado, había sido puesto
como una especie de decorado de estos tiempos. Sí, en mi regreso, yo regresé en el 2013 y el campo del arte había cambiado completamente. Es decir, cuando yo llegué, tuvo lugar creo que fue el Salón Nacional 39 que tuvo lugar en Medellín y era la primera vez que usaban Salón Nacional, Salón Inter, entre paréntesis, internacional, y que trataban como de abrir el espectro del arte nacional y ponerlo en diálogo con esto. Y a mí me impresionó porque yo venía de un mundo, es decir, cuando me había ido de Colombia, no había ese mercado para los artistas de mi generación, digamos. Y cuando regresé, esa bienal era muy impresionante porque tenía todo el aparato institucional detrás. Tenía la alcaldía, tenía la gobernación, tenía el ministerio, tenía el Museo de Antioquia, tenía el Museo de Arte Moderno. Es decir, la institucional era muy Más potente empresas y las privadas. obras, las empresas privadas que en Medellín son muy buenos para eso. Las obras eran enormes, la ciudad estaba más o menos tomada por estos espacios y me impresionó, no necesariamente de una manera negativa, porque era una muy buena curaduría, digamos, de que la curadora principal, que era Ángela María Méndez o Ángela No, Méndez, María Ángela. María Ángela Méndez, y los curadores que ella invitó habían hecho realmente un muy buen trabajo, es decir, había discusiones muy interesantes, pero me impresionaba era la escala y esa como rimbombancia y ese apoyo. Y, y yo siempre le temo un poco cuando la institucionalidad es tan entusiasta. No sé, me generó, primero pues me generó una distancia porque yo no había operado de esa manera, no reconocía el sistema, lo alabé por un lado, pero al mismo tiempo no sentía que por ahí era la cosa. Pero yo lo que siento es que aparte de ese Salón Nacional, estaba Arbo. Y yo lo he dicho, lo dije en el libro que hicimos juntos, el de Tantas Vueltas, que yo lo que veía como más nocivo era lo que las mitologías que perpetuaba Arbo. Algo. Y Arbo. Arco también. Ajá, y también, sí, también. Y entonces yo lo que sentía era, yo veía que durante mi ausencia se había generado algo que yo hubiera deseado que existiera desde antes, y eran todas estas iniciativas de artistas creando espacios independientes y haciendo sus propios mundos del arte, independientemente de lo que sucediera afuera, que encontraran maneras alternativas de subsistir como artistas, de denunciarse, de posicionarse, de actuar, y eso me parecía muy emocionante, eso me parecía muy bien. Pero lo que veía que sucedía cuando aparecía Arbo y que llamaban la semana del arte, yo veía que todos estos espacios de independencia, pues yo me preguntaba, ¿eran independientes de qué? Porque todos se volvían serviles ante esta sombrilla que trataba de acobijarlo todo. Yo siempre pensaba que al interior de Arbo era una especie como de taxonomía y taxidermía del arte, y que al hacer esta sombrilla grande, sobre todo, estaba tratando de chupar la energía cultural que estaba sucediendo en en los espacios alternativos. Ahora, me parecía bien, desde el punto de vista de las políticas de Arbo, me parecía algo muy inteligente para situar el arte que estaba allá adentro y conectarlo nuevamente con los espacios es decir, me parecía algo interesante, pero también cuestionable, porque de todas maneras las lógicas del neoliberal no cambian con respecto a las lógicas del siglo XIX, sigue aislando a los artistas, por eso es que es tan cuestionable todo lo que funciona, es decir, es como si de alguna manera captan la energía cultural de estos espacios
pero y los espacios se vuelven serviles ante esa posibilidad de que llegue un curador internacional, que me vean que aquí estoy, es decir, hay una cosa ahí de ansiedad del medio que sucede, que se concentre todo en esa semana de octubre cuando llegan los internacionales. Había algo que siempre me ha incomodado eso porque decía independiente de qué, pero pero no sé, de todas maneras hay sí hay esa energía sí existe y es interesante que existe. Lo que pasa es que esa estructura sobrevive de la precariedad del medio. Esa estructura neoliberal requiere la precariedad del medio para que cuando aísla a un artista y lo mete en su sistema, le puede ofrecer por tu vocación, yo te doy este precio, yo te doy no sé qué, pero el medio artístico no tiene seguridad social, no tiene honorarios dignos, sí, no, todo el sector está precarizado, incluso las galerías. Es decir, Arbo, incluso se ve mucho después de la pandemia, Arbo se ha achicado, es decir, Arbo, el sistema de galerías no tiene una base de coleccionismo que las pueda sustentar. Entonces, y los museos también. Entonces, un museo es capaz de decirte a ti, yo quiero hacerte una exposición en retrospectiva, pero no tengo con qué hacerlo. Y si yo no tengo representación en galería, pues no sé cómo acceder, cómo acceder a dineros porque no hay una cultura dentro la empresa privada para hacerlo. Es decir, es un problema que todo está precarizado y el neoliberalismo se nutre de eso. Como no quiero terminar esta conversación con la desesperanza, porque creo que Ay, seamos nos felices. tiene que habitar la esperanza en este momento. Esa es la única emoción que creo que corresponde ante una promesa de catástrofe y apocalipsis global generalizado. También creo que al cerrar un ciclo, en todo caso, en ese mundo, con todas esas diversidades y diferencias en que lo habitaste, en 2022 haces la propuesta de una exposición de dos personas que consideramos fundamentales, esenciales para el campo del arte en Colombia, que son Heidi y Rolf Abderhalden con Mapa Teatro. Y montas en el mismo lugar en donde te habían recibido en la pequeña oficina con la máquina, en una escala mucho más digna y con una real belleza, porque es una enorme exposición, una exposición sobre sus 40 años, a 30 años de haber hecho Ante América, a 40 de haber empezado a trabajar con ellos. Y esa exposición de la que quiero que me hables para que también celebremos el arte como una posibilidad de estar impugnando el sentido común, que es lo que han hecho en Mapa Teatro, decides entonces entregar otra carta y decir, bueno, yo hasta aquí les colaboro. Mira, eso fue algo muy bello. María Wills, que estaba al frente de la unidad de artes, me invitó a hacer esta exposición precisamente por la amistad de 40 y tantos años que nos unía y con Heidi y Rolf, y con una especie como de intuición que había ahí una, una lucha común que nos había acompañado a través de las 4 décadas que habían pasado. Entonces, esa exposición fue realmente algo maravilloso, es decir, fue no solamente un momento de lucidez de María, de poder imaginar que una obra que había ocurrido básicamente en escenarios a veces muy informales, a veces en la calle, es decir, pero desde lo escénico, que pudiera habitar los espacios del museo. Y entonces, ese, esa exposición para mí cumplía muchísimas cosas en lo que son mis expectativas como curadora, como espectadora, como interlocutora,
con respecto al arte. Y es que yo siempre he respetado el trabajo de Mapa Teatro, sobre todo a partir de, no, desde siempre, es decir, desde Casa Tomada, que mi hijo era portero de Casa Tomada a Casa Tomada cuando él tenía 7 años, es decir, esa convivencia. Pero digamos que ellos tuvieron también un momento muy importante de politización propia de su propio proceso cuando trabajaron con, con reclusos de la picota. Y cuando ellos comenzaron a entender lo importante que es lo micropolítico en cuanto a hacer un arte político. Porque el arte político aquí se volvió un tema de feria. Uh-huh. Es decir, aquí se capitalizó eso y se volvió algo vacío de contenido realmente. Y ahí podemos pensar en Susan Sontag, que cuestiona mucho con qué mirada vemos el dolor de los otros, ¿no? Pero ellos hacían un arte político desde lo micropolítico, es decir, estableciendo estas microcomunidades aquí con los reclusos de la picota, después con los habitantes del barrio del Cartucho, y donde ellos establecían diálogos horizontales entre quienes vivían una experiencia propia, entre ellos desde sus especialidades con lo escénico, con lo visual, con antropólogos, con otro tipo de pensadores, con gente que venían de la academia, con gente que no venía de la academia, y creaban como unas comunidades temporales que creaban unos nexos tan fuertes que ellos siguen teniendo relaciones vivas, personales con ellos después de los años. Y para mí, esa manera de hacer un trabajo político que viene desde el afecto, que viene desde la escucha, para mí era como lo más, es que es una cosa muy curiosa, Juan David, porque aquí está la exposición de Mapa Teatro. Yo siento ahí que todo por lo que habíamos luchado, por todo lo que habíamos pensado en común, en diálogo, en empujándonos los unos a los otros, se cumplía ahí. Se mostraba, se transformaba la institución, se tomaba la institución, se involucraba al público de una manera que tú no podías no responder a eso que te estaba envolviendo. Y por el otro lado, se estaba inaugurando en Arbo una exposición que rendía homenaje a Ante América. Ahora, tú viste mi carta de renuncia. Pues esa carta de renuncia es verdad, es decir, las dos cosas eran simultáneas, pero lo que no dice esa carta de renuncia es la depresión tan grande que a mí me generaba que Ante América se estuviera celebrando en ese contexto, en una exposición de 4 días y en el medio de un contexto neoliberal. Es decir, yo realmente maquiné para que esas dos inauguraciones ocurrieran, porque yo no quería ir. Porque tu premio no era ese, tu premio era esto. Entonces, pues esa efervescencia de Mapa Teatro era una experiencia que fue común, porque también pues generó las mismas cosas de reacciones, de selfies y de esto y lo otro, pero se volvió una cosa tan experiencial por el público que realmente tomó una presencia muy evocadora y muy feliz. Y entonces no dijiste adiós, dijiste que a ese, en todo caso, al lugar, a la ruta y al camino que habías habitado desde tus propias búsquedas, pues ya no ibas a volver, y aquí estás. Y yo quiero agradecerte, celebrarte, decirte gracias porque has demostrado con lo que has hecho que los premios no son un avión o un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York.
Los premios son la posibilidad de ver concretado los sueños de una comunidad que ha tenido una fuerza, una imaginación, una intención, unas ganas de estar juntos. Así que gracias por todo eso. No, Juan David, gracias a ti por este espacio y por todas las preguntas que nos quedan pendientes por mirar juntos y los proyectos en que estamos involucrados juntos. Es un honor. Que así sea. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Comenzamos este 2026 insistiendo en que no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones, y las razones pululan en este país, en donde ha habido cientos y miles de personas virtuosas, capaces de resistir a el mandato o a la profecía de que el progreso, la riqueza, la ambición y el individualismo es el único camino para este mundo. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.